Les doy la más cordial bienvenida a mi actividad, que se trata de análisis y resolución de los casos, excusas y recusaciones. El primer punto a plantear es: menciona el procedimiento adecuado que se debió llevar a cabo para este caso concreto acorde a la ley. Bien, el procedimiento penal, como bien sabemos, inicia con la llegada a conocimiento del Ministerio Público un hecho con apariencia de delito a través de una denuncia o una querella. Es el momento en que se denomina la nota criminis. Esto tiene su base en el artículo 211, fracción 1, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece que no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el caso presentado, el proceso penal da inicio con una querella elaborada por escrito por el ciudadano José Juan Domínguez Luna, que está en calidad de víctima. Aquí a un ladito les dejé en esta diapositiva les dejé una parte de lo que es el caso. Dice que el ciudadano José Juan Domínguez Luna presentó una querella por escrito por el delito de fraude contra el ciudadano Manuel Benítez Merino en virtud de que este último se comprometió a pagarle una cantidad. Seguimos con nuestro análisis. Entonces, la querella es la declaración que hace el ciudadano José Juan Domínguez Luna por escrito para poner en conocimiento al Ministerio Público de un hecho con características de delito. En este caso fue un fraude, como ya lo vimos. Se encuentra penalizado por el Código Penal para el Estado de Morelos en el artículo 188, el cual establece que a quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando el error en el que éste se encuentra, se aplicarán de 6, en la fracción 2 dice que de 6 meses a 2 años de prisión y 90 a 200 días de multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 50, pero no de 350 veces el salario mínimo. Fracción 3, de 2 años 6 meses y 4 años, 6 meses de prisión y 200 a 450 días de multa cuando el monto de lo defraudado exceda de 350 horas, pero no de 700 veces el salario mínimo. En este caso, el ciudadano Manuel Benítez Merino se comprometió a pagar el préstamo que le había solicitado al ciudadano José Juan Domínguez Luna, pago que no realizó en tiempo y forma en que se pactó. Además de que en el caso se hace mención de que el ciudadano Manuel Benítez Merino refirió no tener la intención de pagar la deuda, por lo tanto, el ciudadano Manuel Benítez Merino engañó al ciudadano José Juan Domínguez Luna en pagar la deuda que adquirió con el préstamo de la cantidad de 40,000 pesos. Aquí hice una notita que cabe hacer la observación que en ningún momento en el presente caso se hace mención que el ciudadano José Juan Domínguez Luna sea el abogado de la víctima. Reitero, se hace mención que el ciudadano José Domínguez Luna es la víctima. Ahora analizaremos el siguiente punto. El Ministerio Público, bajo su estricta obligación conforme al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral por escrito. En este caso presentado se cumple con esta obligación.
ya que el Ministerio Público no tan solo recibió la querella, sino que se hizo una averiguación inicial previa donde el Ministerio Público inicia una investigación donde reunió los elementos suficientes probatorios para ejercer el ejercicio de la acción penal, así como lo establece la fracción 5 del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La etapa de averiguación previa concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control, artículo 211, fracción 1, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando hay elementos probatorios suficientes que satisfacen las exigencias probatorias conforme a la ley en los plazos establecidos, se da inicio a la etapa de preinstrucción, que anteriormente era conocida como la etapa de consignación. Aquí es donde el Ministerio Público le presenta al juez un escrito donde señala los hechos que dan sustento a la acusación y las pruebas que obran en el expediente y la pretensión punitiva, tal como el caso lo presenta. Y se cumple lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al citatorio, orden de comparecencia y de aprehensión. La diferencia entre estas la determina el tipo de pena con que se castiga el delito. Pues cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito, del Ministerio Público anuncie que obra en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar lo que es el citatorio al imputado para la audiencia inicial, tal como el caso lo presenta. Aquí pongo un nexo del caso, una parte más bien dicho del caso, que dice: derivado de una investigación, el agente del Ministerio Público reúne elementos para dar continuidad a la investigación, que es lo que acabamos de mencionar, bajo conocimiento del juez de control, por lo cual realiza la solicitud de formulación de imputación, así como para que se realice el correspondiente citatorio, a efecto de que el ciudadano Manuel Benítez Merino se presente a la audiencia inicial. En este caso, en esta etapa, se le solicitó al juez de control que librara el citatorio para que el ciudadano Manuel Benítez Merino se presente a la audiencia inicial, la cual es previa al ejercicio de la acción penal. En esa audiencia se le denomina control de detención. Entonces, el proceso da inicio con la audiencia inicial, artículo 211, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso se citó con fecha y hora al ciudadano Manuel Benítez Merino para que se presentara a la audiencia inicial. En el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos establece que, una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia, ya con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niega a permitir acceso a los registros o obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. Aquí menciono yo un pequeño fragmento del caso. Una vez admitida la petición del agente del Ministerio Público, el juez de control quiere decir que admitió la solicitud del agente del Ministerio Público, ya que hubo bases, ya que hubo pruebas para ejercer. Dice: una vez admitida la petición del agente del Ministerio Público, se cita al ciudadano Manuel Benítez Merino a que se presente en la fecha y hora señaladas, a efecto de que se lleve a cabo la correspondiente audiencia inicial. En la audiencia inicial se le informa al imputado de sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de legalidad de detención correspondiente, que es el control de detención. Como ya lo mencionábamos anteriormente, se formula la imputación
En cuanto a la formulación de imputación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece lo siguiente. En el artículo 311 establece que el procedimiento para formular la imputación, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o en su caso, después de haberlos dados a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario revisar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. En la audiencia inicial se da la oportunidad de declarar al imputado, artículo 307, párrafo 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí, dentro de las 48 horas posteriores a la puesta a disposición del imputado ante el juez, el imputado deberá rendir su declaración preparatoria, la cual es considerada una garantía individual derivada del principio de audiencia y contradicción, además de que es un requisito para que el juez determine válidamente su situación jurídica, es decir, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En este caso, el fiscal solicita que se lleve a cabo la vinculación a proceso, pero para ello el juez determinará si las pruebas son suficientes para continuar con el proceso abierto en su contra, o por el contrario, ante la insuficiencia probatoria, se decide su libertad. Cabe señalar que esta resolución judicial que la contiene se le conoce como autodetermino constitucional, y el juez lo toma en un plazo de 72 horas una vez puesto a su disposición el indiciado. Antes de continuar, quiero señalar lo siguiente, que más adelante nos servirá en nuestro caso. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, artículo 307, párrafo último del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en el caso que se presenta, en cuanto a la petición de vinculación a proceso, en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. En este caso, la Fiscalía solicita que se lleve a cabo la vinculación a proceso tal como lo establece el requisito que el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado cuando se haya formulado la imputación, tal como el caso que se menciona. Por lo tanto, es un requisito más que se cumple en este presente caso. Segundo punto, se le da la oportunidad al imputado de declarar, fracción que se cumple en el presente caso, así como también se cumple con los hechos que la ley señala como delito. En este caso, el imputado decide apegarse a su derecho de que se le otorgue el término de 144 horas para su vinculación a proceso. Conforme al nuevo sistema penal, el imputado cuenta con este derecho de que puede duplicar la duración del plazo del autodetermino constitucional. Este derecho es exclusivo del indiciado de acuerdo al artículo 19 constitucional. Y cuando la defensa lo solicita, el juez da vista al indiciado para que éste le ratifique. Este plazo se solicita cuando se considera que se requiere de más tiempo para presentar pruebas de descargo. Y aquí pongo yo lo que es un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 313, que establece que la audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse según sea el caso dentro de las 72 o 144 horas siguientes en que el imputado
detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Ahora, en el caso que se presenta, cabe hacer la aclaración que en ese caso se trata de una querella, no de una denuncia. Creo conveniente hacer mención que la denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento del juez, ministerio, fiscal o la policía unos hechos que se considera que pueden constituir un delito. A diferencia de la querella, el denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del proceso penal. Aquí les presento lo que es para que nos demos una idea más clara, la diferencia que es entre una denuncia y una querella. En el artículo 132, fracción 1 y fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo de conocimiento al Ministerio Público. Menciono esto por lo siguiente. Para ello, leeré un fragmento del caso mencionado que dice que durante el transcurso de dicho término, o sea, del término de las 144 horas, que es el auto de término constitucional, el imputado tiene conocimiento de que la ciudadana Laura Elena Valdivia Herrera presentó una querella en contra de él por el delito de fraude, así como el parentesco civil que hay de Laura Elena Valdivia con el ciudadano Pedro Erasmo Cárdenas Ledesma, mismo que tiene a su cargo presidir las audiencias relacionadas al asunto que mantiene el imputado sujeto al seguimiento del proceso jurisdiccional en su carácter de juez de control. Ahora, en este caso, la ciudadana Laura Elena Valdivia Herrera, aunque es mencionada por el imputado, no fue la querellante, ya que ella no está actuando en el presente caso como víctima. Además que, en el caso está claro, ya que desde el principio y el último del caso menciona que el querellante es el ciudadano José Juan Domínguez Luna, quien participa como víctima. Por lo tanto, en este caso, no se da la excusa o recusación, ya que la ciudadana Laura Elena Valdivia Herrera no está participando en el caso, además de que desde el principio se menciona de manera clara que el querellante es el ciudadano José Juan Domínguez Luna, quien participa como víctima, no como representante de la víctima. En el artículo 177 del proyecto federal define la querella y sus requisitos. La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o su representante legal o del legalmente para ello, mediante la cual manifiesta, expresa o tácitamente ante el Ministerio Público su deseo de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delito y que requieran un requisito de probabilidad y en su caso se ejerza la acción penal. Está muy claro lo que es una querella. Al no comprobar que hay un parentesco entre la víctima u ofendido con el juez de control, conforme lo menciona el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales de excusa, recusación e impedimentos, se sigue con el proceso tal como está en este caso, sin que la autoridad judicial haya hecho ninguna acción de manera expresa para continuar con el conocimiento del presente causa penal. Al continuar con el proceso, al valorar el juez la suficiencia de las pruebas, al darse la vinculación, al imputado se le denomina procesado. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cabe hacer mención que en la etapa de preinstrucción, o sea que anteriormente era conocida como consignación, tanto la defensa como el Ministerio Público pueden apelar al auto de término constitucional. En este caso, en caso de que el auto de término constitucional es confirmado por la autoridad competente, esa resolución fija una litis en el proceso con base a los hechos aportados por el Ministerio Público y tiene consecuencias administrativas sobre el procesado. Cuando finaliza lo anteriormente mencionado, la etapa de instrucción inicia con el auto de sujeción a proceso con el auto de formal prisión y culmina cuando el juez la declara cerrada. Esta etapa, la parte medular es el ofrecimiento de pruebas, pero esa etapa comprende dos formas de tramitación, que es el proceso sumario y el proceso ordinario. Cuando esta etapa se declara cerrada, inicia la etapa del juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta aquí concluimos el primer punto. Seguimos con el segundo punto en cuestión, que es menciona cuál de las partes habrá de llevar a cabo el procedimiento necesario en caso, es importante tener esto, en caso de que se encuentre afectado de manera directa o indirecta ante la situación planteada en el caso. Bien, menciono y quiero reiterar, en el supuesto de que haya una afectación, es decir, que exista excusa y recusación, impedimento del juez de control, en el caso planteado, para empezar, a quien le corresponde excusarse para que sean recusados para conocer de los asuntos del caso planteado por alguna de las causas de impedimento que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, son los jueces y magistrados. A ellos, en primer lugar, les corresponde manifestar que se encuentran impedidos para conocer y ejecutar el caso, artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe hacer mención que se puede dar el caso de que el juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, pues a pesar de esto procederá a la recusación, artículo 39 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en el artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención que si ellos no se recusan, o sea, si ellos no manifiestan que se encuentran impedidos para conocer el caso, podrán ser recusados. A quien denuncia esa situación es el defensor del imputado, ya que conforme al caso planteado, él es la parte afectada. Para ello, se debe llevar a cabo la acción de excusa y recusación en un plazo. Cabe señalar que la recusación debe interponerse por escrito dentro de 48 horas siguientes en que se tuvo conocimiento del impedimento ante el propio juez o magistrado. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y en ella se dictará bajo pena de inadmisibilidad la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes. Nota: toda recusación que sea notoriamente procedente o sea promovida de forma extemporánea será desechada de pleno. Hay que tener mucho cuidado con los plazos. Una vez que se haya interpuesto la recusación, procede lo siguiente conforme al artículo 41 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Interpuesta la recusación, el recusado remitirá el registro del actuado y los medios de prueba ofrecidos al órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que la califique. Recibido el escrito, se pedirá informe al juzgador recusado, quien le rendirá dentro del plazo de 24 horas, señalándose fecha y hora para realizar la audiencia dentro de los 3 días siguientes a que recibió el informe, misma que se celebrará con las partes que comenzarán, las que podrán hacer uso de la palabra sin que se admitan réplicas. Concluido el debate, el
órgano jurisdiccional competente resolverá de inmediato sobre la legalidad de la causa y recusación que se hubiere señalado y contra la misma. No habrá recurso alguno. En cuanto a la excusa, conforme al artículo 38, la excusa se establece que cuando el juez o magistrado advierte que se actualiza alguna de las causas de impedimento, se declarará separado del asunto sin audiencia de las partes y remitirá los registros al órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo que establezca la ley orgánica para que se resuelva quién debe seguir conociendo del mismo. Estos son los efectos de recusación excusa conforme al artículo 42 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez o magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y sólo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilación. La situación del juez o magistrado se determinará en los términos que señale la ley orgánica. Esas son las causas de impedimento de los jueces magistrados conforme al artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales: haber intervenido en el mismo procedimiento como Ministerio Público, defensor, asesor, denunciante o querellante, o tener un interés directo en el procedimiento, ser cónyuge, concubino, concubinate, tener un parentesco con alguno de los interesados, ser o haber sido tutor, administrador de los bienes de cualquier título de alguna de las partes, cuando cualquiera de las partes que menciona la fracción 2 tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad de alguna de las partes, cuando cualquiera de las partes que menciona la fracción 2 sea acreedor, deudor, arrendador o tenga alguna sociedad o arrendatario o fiador de alguna de las partes, cuando antes de comenzar el procedimiento o durante este haya presentado los parientes a los conforme a los grados que se presentan en la fracción 2, querella, denuncia, demanda o haya establecido cualquier acción legal en contra de alguna de las partes cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por alguna de ellas, haber dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento, haber hecho promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes, cuando los parientes en los grados que se expresa la fracción 2 en este artículo hubieran recibido o reciban beneficios de alguna de las partes, o si después de iniciado el procedimiento hubiera recibido presentes o dádivas, independientemente cuál haya sido su valor, o para el caso de los jueces o tribunal de enunciamiento, haber fungido como juez de control en el mismo procedimiento. Para finalizar este punto, cabe hacer la aclaración que lo anteriormente solo es un supuesto del caso presentado, ya que no es procedente la excusa y recusación, puesto que se trata de una querella, no de una denuncia, además de que se manifiesta que se siguió con el proceso, no se llevó a cabo ninguna acción expresa, además de que no se llevó a cabo la tramitación de educación. En pocas palabras, el proceso siguió adelante sin ningún inconveniente, o sea, de manera normal. Reitero, el ciudadano José Juan Domínguez Luna es la víctima. Toda recusación que sea notoriamente improcedente será desechada de plano. Artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El siguiente punto a analizar es que sustenta tu aportación con base en la consulta jurisprudencias aplicables al caso en que se presenta. Haciendo un análisis, una investigación, aquí les presento lo que es una tesis aislada en materia penal
de impedimentos de servidores públicos, delitos contra la administración de justicia en relación con son estrictamente los señalados en el artículo 522 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Bueno, hasta aquí doy por concluido mi trabajo. Les agradezco su atención prestada.